Ahora que ya se puede y el año termina, ahora sí, estamos en vivo, ahora sí, dice vivo en Facebook. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a empezar a presentar nuestro evento del día de hoy. Estamos con la doctora Mercedes Alessandro. Tenemos el honor de contar con ella para la presentación de nuestro libro, Desarrollo y Dependencia. Tenemos, bueno, vamos a empezar de vuelta, que se me corrió la computadora. Ahí va. Vamos a contar con ella para presentar nuestro libro, Desarrollo y Dependencia desde América Latina, Problemas, Debates y Conceptos. Es un libro que fue compilado por la doctora Ana Grondona y el doctor Andrés Seyman desde la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, donde hicimos un grupo de estudio y de trabajo que duró algunos años, y que este es el resultado de nuestra investigación y de nuestros debates, y lo que estamos haciendo en estas presentaciones, lo que estamos haciendo es aprovechar para dialogar con importantes personajes del mundo académico, político y de la cultura, para poder presentar el libro y tener la oportunidad de discutir con ellos y con ellas estos conceptos, estos debates, y estos problemas que hace años desde el pensamiento social latinoamericano venimos discutiendo, venimos presentando. Entonces vamos a esperar unos minutos más, son 7:05, cuando vamos a esperar unos minutos más para empezar la presentación ya formal de tanto de la charla como de Mercedes, que nos halaga mucho que esté acá. Ella, por si no saben, está hace poco en Argentina, ha regresado después de una larga estadía en el exterior para ser actualmente la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, lo cual nos honra mucho, no solamente que la actual gestión del Ministerio haya habilitado el espacio para una dirección nacional de este tipo, sino que además la ocupe Mercedes con su trayectoria académica, política y también de activismo específicamente en el campo de la economía feminista. Así que eso también nos honra mucho contar con ella acá para empezar a presentar, hacer esta segunda presentación. Para quienes no estuvieron en la primera presentación que hicimos del libro, lo hicimos con René Ramírez, que fue funcionario ministro de Desarrollo en el gobierno de Rafael Correa, y con él hemos también tenido la oportunidad de intercambiar hace algunas semanas. Está ese episodio de nuestras presentaciones subido al Facebook, por el cual ustedes están viendo esta presentación de Historia del Presente, que es el nombre que ha tenido esta serie de libros y de debates que estamos presentando hoy, un capítulo más. Entonces, pueden también ahí ver el encuentro que fue entrevistado por Ana Grondona, que como les comentaba, ella editó parte de la compiladora, es una de las compiladoras de este libro, y hubo un debate, un intercambio muy interesante con un funcionario clave del gobierno de Correa, que además, esto puede ser de interés específico también para Mercedes, formó parte de las transformaciones de las cuentas nacionales para incorporar perspectivas de género, por ejemplo, y la verdad es que es una persona muy interesante con la cual conversar. Así que bueno, ya siendo las 7:07 y honrando la puntualidad que tienen estos eventos, vamos a empezar entonces, ahora sí formalmente, a comentar. Estamos haciendo el segundo encuentro de presentación del libro Desarrollo y Dependencia desde América Latina, Problemas, Debates y Conceptos, compilado por Ana Grondona y Andrés Seyman, y otras personas hemos participado en la escritura de capítulos del libro, entre ellos Diego Giler, Ramiro Covielo, José Gandarilla Salgado, desde México, quien les habla, Kessefman, y Celeste Viedma, que fuimos quienes participamos de la compilación. Como les comentaba, estamos haciendo estos encuentros con entrevistas a personajes y personas del mundo académico y político que consideramos claves para las presentaciones, y con quienes queremos también compartir estos debates que fuimos dando. Así que en esta oportunidad contamos con Mercedes de Alessandro, que es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires,
fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dio clases en la Universidad de Buenos Aires durante unos 15 años, principalmente en el campo de la epistemología de la economía. También dio muchos años economía en el CBC, dentro del cual y también dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. En 2015 lanzó el sitio Economía Feminista, donde se discuten temas de economía con perspectiva de género, con el cual rápidamente conquistó las redes sociales e instaló el debate en la agenda pública. En 2016 publicó el libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, que lo editó la editorial Sudamericana, fue bestseller, vendió muchísimos ejemplares, tuvo 5ª edición acá en Argentina, pero además se publicó en España, México y Colombia, y actualmente, y acá claramente quiero destacar esto, ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y obviamente es algo muy importante porque es la primera vez que ese ministerio cuenta con esta dirección y es un honor que lo ocupe Mercedes. Así que bueno, le quiero agradecer mucho a Mercedes, que está acá, con quien nos conocemos hace mucho, y es un honor ahora poder compartir este espacio de entrevistas y de charla para poder reencontrar algunos puntos de la historia, de su trayectoria, con estos debates del desarrollo de la dependencia, y ahora poder entonces retomar estos debates desde su nuevo rol en la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Bueno, Mercedes, para empezar, lo primero que quería preguntarte es un poco, volviendo para atrás en el tiempo, donde muchos estudiantes te conocimos en las aulas de las facultades económicas, es que en ese momento vos fuiste docente de epistemología y de economía, y después dirigiste una carrera, así que también tuviste oportunidad de incidir directamente en currículas y en lo que se discute. Lo que te quería preguntar primero es, ¿qué debates pretendías estimular en aquel momento? Estamos hablando de los siglos de este siglo, ¿no? Cuando ocupaste esos puestos en la docencia y en la dirección de la carrera, y viéndolo ya en retrospectiva, ¿qué debates estimularías hoy que quizás en aquel momento no los tenías en tu radar, en tu brújula? Así que bueno, bienvenida. Bueno, gracias por la introducción y bueno, gracias a todos los compañeros y compañeras que están armando este ciclo de debates. Bueno, felicitaciones también por el libro. Siempre son importantes darse estos tiempos, ¿no? Para pensar, reflexionar, escribir. La verdad que yo hace rato que estoy en el ajetreo de la gestión y tomarse esas pausas me parece que son fundamentales, sobre todo en los momentos en los que estamos, ¿no? Con tanto caos y desorden, al menos en la superficie, y que cuando uno se toma una pausa, digamos, y va hacia el fondo, encuentra que hay muchos problemas que vienen desde estas épocas remotas en que empezaron estos debates del desarrollo, la dependencia en América Latina. Bueno, como decía Igal, nos conocemos hace rato y él me dice volver atrás a las aulas del pasado es para encontrarme de nuevo con él, porque fue mi alumno, fue ayudante mío en la materia de economía del CBC, creo que heredó alguna materia que yo haya dejado por el camino también. Participó en varios de los grupos que yo dirigí, escribimos juntos algunos artículos, hicimos un montón de trabajo, digamos, trabajo intelectual, en una universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, que la Facultad de Ciencias Económicas siempre estuvo dominada por un pensamiento neoclásico, por un pensamiento mainstream, por una concepción de la economía que, a pesar de que estamos hablando yo diría, yo me recibí en el año 2001 y empecé a dar clases en el 2003. Y me fui a vivir a Estados Unidos en el 2013. Quiere decir que, digamos, esa década, entre el 2003 y 2013, cuando estuve a cargo del curso de Epistemología de la Economía, porque yo empecé en el 2003 a dar clases como profesora adjunta en el curso de Economía de Epistemología de la Economía, digamos que uno de los temas que nosotros teníamos, el mundo, la Argentina era kirchnerista ya, ¿no? Sin embargo, las currículas, los planes de estudio y lo que veíamos y lo que estudiamos y enseñábamos en la Facultad de Ciencias Económicas seguía conservando una matriz neoclásica, una matriz neoliberal, seguía respondiendo a manuales, seguía respondiendo a una concepción del hombre como maximizador de beneficios, de utilidades y de cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que
desde la epistemología, desde la economía. Yo di clase también, hice de docente taxi por estas cuestiones de la precarización laboral que todavía sobreviven en los ámbitos universitarios. En la UBA, en económicas, la mayoría son ayudantes docentes ad honorem, ¿no? Entonces uno termina dando clases en un montón de lugares. Yo también di macro, di finanzas públicas, di clases en las privadas, en posgrados, clases particulares, de todo, ¿no? Uno va construyendo su carrera de repente así. Y lo cierto es que uno de los debates fundamentales para nosotros era ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Cómo esto lo llevamos a la realidad? ¿Y cuáles son las herramientas que realmente nos dan los planes de estudio, la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas? Y con las pocas herramientas que teníamos, porque todos estos grupos en donde IGAL participó, y yo también lideraba en algunos y en otros formaba parte, eran grupos que los armábamos nosotros mismos, ¿no? Estudiantes, docentes, nos armábamos grupos de lectura. Yo el otro día me acordaba, cuando recién empecé a querer leer Marx, por ejemplo, bueno, si íbamos a leer Marx teníamos que leer Hegel, y si íbamos a leer Hegel teníamos que leer Hume, y si íbamos a leer Hume y también teníamos que leer Kant, y además si leíamos Marx teníamos que leer Ricardo y Smith, y si leíamos Smith no solamente leíamos La riqueza de las naciones, sino también la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Es decir, realmente nos íbamos embarcando en las preguntas que nos hacíamos, y nos abríamos bastantes grupos, ¿no? El grupito del Capital en la catacumba, que se juntaban en el barcito de tal esquina, el otro en tal otro, el otro en tal aula, los talleres de la escuelita de economía política, que se hacían, no sé, 2 o 3 meses le dedicamos a Keynes, 2 o 3 meses a Rafa, 2 o 3 meses... Bueno, así trabajábamos, ¿no? Y lo que hicimos en ese marco también en un momento es entender que los debates que se venían llevando, o sea, en la Argentina, eran debates que tenían que estar instalados o situados, digamos, también en un mapa latinoamericano que en ese momento estaba mucho más presente que ahora. Cuando digo esto hablo, bueno, de Chávez, de Lula, de Kirchner. Digo, teníamos un mapa político, Correa, digo, había un mapa político en el cual Latinoamérica empezaba a tener un contenido diferente al que había sido previamente y distinto también al que tiene hoy, porque hoy no podemos ver de la misma manera un Bolsonaro con un Alberto, con un Lacalle Pou, con Piñera, ¿no? Bueno, ahora vuelve el MAS a Bolivia, pero digo, en ese momento, de alguna forma, cuando nos empezamos a preguntar acerca de si Latinoamérica podía ser pensada como un conjunto, de si los debates que se habían dado sobre el estructuralismo latinoamericano, sobre el desarrollismo, sobre la teoría de la independencia, eran válidos o tenían un sentido, estaban anclados también con una necesidad que teníamos nosotros de dar respuesta a lo que pasaba en ese momento. Y digo esto porque la materia de epistemología de la economía parece que es, ¿no?, que nos juntamos a divagar acerca de la filosofía, que lo hacíamos de hecho y nos encantaba, pero también lo hacíamos porque queríamos saber de qué se nutrían las teorías que estábamos usando, cómo entendían el rol del individuo, el rol del Estado, la lucha de clases. Nos interesaba también ver cómo se componían esas diversas teorías, esas diversas formas de conocer y comprender la realidad, y en un momento encontramos que esa misma pregunta abstracta, filosófica, y llena un contenido que parecía ajeno a un debate de coyuntura o del dólar o de que subió bajo el tipo de cambio y la devaluación, sin embargo estaba cargado de información y nos hacía reencontrarnos también con todos aquellos pensadores que previos a nosotros habían chocado contra las mismas limitaciones, la restricción externa, el tipo de cambio diferenciado, los debates que hoy mismo tenemos, ¿no?, enfrente. Hoy estamos otra vez que la restricción externa, que si el tipo de cambio, que si el agro, que la industria, que cómo nos insertamos en el mercado mundial, etc. Y de alguna manera yo creo que si me retrotraigo a eso, lo que encuentro es una avidez de, en principio, transformar un poco la dinámica de lo que estudiábamos y trabajábamos en la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, signada por este pensamiento neoliberal, monolítico, acrítico, atemporáneo, anacrónico, y por el otro lado también entender cómo se insertaba la Argentina en estas relaciones internacionales, pero también entender
de qué manera esas teorías que se habían gestado y que se habían pensado desde América Latina hacia afuera, nos podían dar una clave para seguir avanzando, en vez de seguir reproduciendo teorías que se gestaban y que se pensaban y debatían desde Europa, desde Estados Unidos, y que nosotros simplemente intentábamos asimilar sin ningún tipo de revisión crítica de sus componentes. Y creo que esos debates están muy vigentes hoy, que son los debates de hoy. Claro, perfecto, yo lo que te quería seguir preguntando, lo que te quería consultar es, vos después, nosotros tuviste toda una parte en la cual ya tu inquietud se fue volcando más específicamente hacia los problemas o hacia los debates del desarrollo y la dependencia. Y como vos mencionabas recién, y me gustaría retomar un poco eso, podemos decir que un poco la pregunta de nuestro ciclo es la actualidad, y jugando un poco con eso, la inactualidad de esas teorías y esas preguntas. Y bueno, obviamente todos sabemos, en un contexto económico argentino y mundial muy delicado. Entonces, te quería preguntar qué de esas preguntas que hiciste y con los cuales además dirigiste grupos de investigación y que diste clases en clases virtuales sobre pensamiento económico latinoamericano, me acuerdo en el PLED, por ejemplo, que es parte del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿qué de esas preguntas de aquel momento, específicamente sobre el desarrollo de la dependencia, te resuenan y cuando hoy estás viendo el panorama actual, decís, che, esto me sigue sirviendo para pensar, y qué cosas quizás decís, bueno, esto la verdad hay que pensarlo de un modo diferente? Bueno, en principio, no sé si todos y todas los que están conectados están muy familiarizados con las teorías del desarrollismo, la dependencia, el estructuralismo latinoamericano, pero lo cierto es que hay una especie de debate ahí que podemos agrupar en dos grandes rubros, digamos, entre los cuales hay uno que es el desarrollo, de alguna manera pensada como un camino lineal que se recorre hacia adelante, por decirlo, y la dependencia en otro sentido nos marca relaciones asimétricas de poder, se inscribe también en debates del desarrollismo, porque tenemos ahí debates sobre el rol de la Argentina y el rol de Latinoamérica en el marco de estos debates de centro-periferia, ¿no? De qué rol cumple la producción suministrando mercancías a determinados ámbitos en donde se intercambian, y si son primarias, y si tienen valor agregado, etcétera. Bueno, hay un montón de debates ahí que son muy ricos. Pero yo me acuerdo de hecho cuando me invitaron acá, que me llegó el mensaje de IAL para invitarme, me acordé de algunos trabajos que presentamos en ese momento, y me acordé de uno que lo presentamos en particular en un foro que se hizo en el Hotel Bowen, tengo como la memoria de esos pasillos, ¿no? Y que habíamos presentado un PowerPoint, cosa que nunca hacíamos, pero lo habíamos hecho porque había que hacer una versión en inglés, entonces fue la manera que tuvimos de organizarlo para poder traducirlo y que quede lindo, con Alex Kodrick también. Y yo me acuerdo que en una de las diapositivas, las filminas, como decimos ahora, ¿no? Una de las filminas de ese PowerPoint tenía como unas imágenes de qué pensábamos nosotros que era el desarrollo, ¿no? Y en esas imágenes teníamos, uno de los dibujitos era como una ciudad como si fuera, no sé, Dubái, ¿no? Con todos edificios súper modernos, despejados, con un cielo hermoso, y todo parecía todo tecnológico y súper futurista. Y en otro era algo más, unos hippies tirados en la montaña con unas carpas, mirando el cielo y disfrutando la naturaleza, ¿no? Entonces yo me acuerdo, tengo las dos imágenes esas, de hecho las tengo real, literal, ¿no? Y de alguna manera creo que esa es una de las preguntas que a mí sí me parece que son importantes y que hoy se están resignificando con toda la introducción también, la incorporación en el debate económico de las teorías ambientalistas, de las discusiones ambientales acerca de la sostenibilidad del sistema de producción capitalista tal y cual lo conocemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay algunas teorías que nosotros leíamos medio de costado porque quizás eran demasiado hippinomics, ¿no? Que son las del buen vivir, pero lo cierto es que de alguna manera lo que nos traían en ese debate también
era si estábamos pensando las formas de inserción económica en ese mapa mundial en función de simplemente la acumulación, o si estábamos pensándolo en función también de cómo eso se distribuye y cómo eso se consume y cómo eso se produce fundamentalmente. Entonces creo que si a mí me preguntaran qué es lo que rescato de eso, son las preguntas de siempre, básicamente. Las preguntas de siempre, que son las preguntas de la economía política clásica, que son esas 4. Son cómo producimos, cómo eso que producimos lo intercambiamos, ¿no? Cómo eso que intercambiamos además también lo consumimos y cómo distribuimos las ganancias, los resultados de esa producción. Y esas son las 4 preguntas que atraviesan toda la discusión de la economía política desde sus comienzos, y que yo creo que se pueden responder de muchas formas, pero que por momentos el acento se pone en distintas áreas, ¿no? Y que creo que hoy la pandemia nos pone frente a el acento frente a lo productivo. ¿Y por qué digo frente a lo productivo? Porque fíjense que incluso en el discurso que tenemos frente a la pandemia, cuando hablamos de la pandemia decimos se paró la economía mundial, ¿no? Se paró la economía mundial, ¿y eso qué significa? Que están los negocios cerrados, que la gente no se mueve, que como no se mueve entonces no gasta tanto combustible, que entonces hay cosas que se dejan de producir. Empieza a aparecer el concepto de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? El consumo de los alimentos de subsistencia, las cosas que necesitamos para llevar nuestra vida cotidiana con el mínimo operatorio, que qué es hoy en la vida pandémica encerrado en una casa, la electricidad, la comida, la computadora, la internet, digo, y no mucho más que eso, ¿no? Un poco artículos de limpieza. Y ahí nos vamos dando cuenta también que el foco está en lo productivo, que el foco está en lo productivo en el sentido también mainstream de la palabra, porque cuando dicen se apagó la economía mundial, desde la economía feminista, que ya va a entrar en discusión, una dice, pará, ¿no? ¿Cómo que se paró la economía? Tenemos el sector de cuidados más encendido que nunca. Salud, 7 de cada 10 trabajadores son mujeres, las enfermeras, ¿no? Educación, todos los niños y niñas en las teleescuelas, las maestras trabajando para sostener el periodo lectivo, no sé qué, 8 de cada 10 trabajadores son mujeres. Los comedores en los barrios populares pasaron de, la asistencia alimentaria en Argentina pasó en esta pandemia de 8 millones a 11 millones en tan solo 2 meses, ¿no? Eso sigue sosteniéndose a fuerza de señoras que están revolviendo una cacerola literalmente, y digo señoras pues son mayoritariamente mujeres. Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de los hogares. Estos niños y niñas que no están yendo físicamente a la escuela y que se quedan en los hogares, significan para las familias una tarea extra de cuidado que antes estaba depositada fuera en los clubes, en los jardines, en la escuela, en la interacción de los niños con sus amiguitos y amiguitas. Bueno, hoy está en el hogar y recae simétricamente sobre las mujeres. Y si nosotros miramos eso como si fuera economía, nos damos cuenta que hay un sector de la producción social que está más activo, más fuerte, y que sin embargo es anulado, desde la óptica esta que digo de cuando vemos la economía solamente como si fuera esos sectores productivos que los vemos todos los días. Entonces, ahí digo, recuperando las preguntas quizás no tienen mucho que ver con el tema de los conceptos, de cómo se encastra la economía, pero sí de alguna manera qué es lo que nosotros entendemos que es una producción esencial, qué es lo que entendemos nosotros como los medios de vida, qué es lo que entendemos nosotros como las actividades estas esenciales que decía recién. Y de alguna manera, esas son preguntas que están atravesando toda la historia del pensamiento económico, y que de alguna manera lo que hacemos en las distintas escuelas del pensamiento económico es explorarlas poniendo el acento en algún lugar. No digo que no haya ideologías de por medio, ni que no haya intereses que siempre aparecen, pero sí digo que creo que hoy uno de los aspectos que está más a la luz es el cómo y qué producimos. Porque más allá del resto de las cosas quedan un poquito fuera de foco. Bueno, avanzando un poquito antes de que nos quedemos sin tiempo, porque está muy interesante, y Mechi está así con muchas ganas de contarnos, pero si no nos vamos a extender en los tiempos virtuales, que también son más cortos. Lo que te quería preguntar específicamente es que un poco vos recién lo señalabas, ¿no? Porque
yo te preguntaba por las teorías del desarrollo y la dependencia, y automáticamente para empezar a hablar del presente, se te daba la necesidad de hacer el énfasis en la cuestión de género, que claramente, por lo menos en los grandes temas, o en los grandes autores más leídos, autores y autoras más leídos sobre la teoría del desarrollo y la teoría de la dependencia, el tema, la cuestión de género está o ausente, o es muy mínima, o realmente no es un tema, o una arista de esos textos que se trabaje, si es que aparece. Entonces, ya pensando un poco más en lo que fue tu recorrido posterior a estos debates, que fue cuando publicaste tu libro y cuando creaste el sitio de economía feminista, y cómo te incorporaste a esos debates. Bueno, un poco, ¿qué aportó a tu formación? ¿Qué encontraste ahí? Yo creo, o sea, viendo un poco tu recorrido, parecía ser que ahí encontraste no solamente como para decirle, un nicho que no estaba explorado, o un tema, ¿no? Como muchas veces buscamos, quienes investigamos, que bueno, encontramos aquel minúsculo milímetro cuadrado que no abordó nunca nadie antes. Parecía ser que en tu caso, bueno, encontraste algo mucho más que eso, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco es, ¿qué encontraste allí? ¿Qué te aportó en tu formación como economista? ¿Y por qué encontraste tanta potencia? Bueno, te llevó a escribir el libro, etcétera, etcétera, que después bueno, tuvo todas las consecuencias positivas que conocemos, ¿no? Sí, yo creo que para mí son siempre las mismas preguntas y que cambia un poco la excusa. A ver, yo soy mujer, soy una de las pocas mujeres doctoras en economía, y Gal tuvo la suerte de cruzarse conmigo en su camino, pero si no, no se hubiese cruzado con muchas más tampoco ocupando esos roles, ¿no? Pero digo, en general las mujeres en la Facultad de Ciencias Económicas, titulares de cátedra, contadas con los dedos de las manos, adjuntas también, ayudantes sí un montón, ad honorem, por supuesto, ¿no? Entonces digo, si yo les pregunto a ustedes cuál es su mujer economista favorita que leyeron en la facultad, ¿y cuántas tienen? Joan Robinson, Rosa Luxemburgo, y paremos de contar, ¿no? No tenemos muchas más. Digo, en ese top 10 de, si les pregunto varones, bueno, ahí cada uno puede decir Karl Marx, Keynes, Ricardo, Rafa, Kalecki, se puso de moda en un momento, ¿no? Lo mismo podemos decir de los actores del desarrollismo, el estructuralismo latinoamericano, la gran mayoría son varones. Creo que el otro día Mariano Arana, un colega de la Universidad de General Sarmiento, estaba tratando de reencontrar o redescubrir alguna autora y encontró alguna, no me acuerdo el nombre, pero digo, encontró alguna, ¿no? Buscando y hurgando entre esos debates. Sin embargo, todos sabemos quién es Prebisch, o Marcelo Diaman, o conocemos el nombre de Frigerio, digo, como hay nombres clásicos que aparecen coronando algunos de los debates clásicos de los debates de latinoamericanos. Pero entonces, lo que quiero decir con esto es que ser mujer y estar en una carrera que está masculinizada en su hacia afuera, porque hacia adentro la carrera de economía somos bastante paritarios, digo, entre los estudiantes más o menos la mitad son varones, la mitad son mujeres, pero hacia afuera nosotros vemos muchos varones. Vemos varones en los lomos de los libros, ¿no? como autores, vemos en los papers, los vemos en todos los paneles. Bueno, eso empezó a cambiar después de que muchas de nosotras empezamos a insistir con que haya más mujeres en los paneles, pero antes me acuerdo te ibas a un coloquio de no sé qué, yo me acuerdo uno que vinieron no sé cuántos, la lluvia de heterodoxos, le decíamos, vinieron como 10 heterodoxos de afuera, todos varones, todos los panelistas varones, las cenas varones, el networking, las redes, los congresos. No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo caí en la epistemología de la economía, primero porque tengo un interés teórico, porque me conmueve saber qué es lo que hay detrás de las teorías que estudio, pero también porque era un lugar poco demandado por los varones. Los varones que querían macro, micro, desarrollo, crecimiento, dinero, crédito y banco, ¿no? Como que si sos un estudiante de economía, ¿cuáles son los temas candentes en donde vos vas a querer ser ayudante, dar clase, colaborar? Son esas, que son las materias más, ¿no? más power, en donde están. Y entonces, de alguna manera, también hacerte espacio en la academia te lleva, de alguna forma, a esos lugares más laterales, en donde, como no hay tanta demanda, te puedes ubicar un poco. Yo creo que también yo fui buscando, no naturalmente, pero creo que fui llegando a esos lugares, y son los lugares en donde yo pude además también hablar de todo el resto como una voz autorizada.
Porque, ¿qué pasa? Como era muy buena en epistemología, era la profe más joven, que vino, que cambió todo el plan de la materia, y reestructuró todo el plan de estudios de los que... Entonces era una voz autorizada en epistemología de la economía, y me podía sentar a hablar con gente que no sabía demasiado del tema, donde yo podía traficar conocimiento de otras áreas y hablar de historia del pensamiento económico, hablar de macro, hablar de micro, hablar de modelos, hablar de todos esos temas, sin decir que estoy hablando de macroeconomía, por supuesto, porque ¿cómo voy a decir que soy macroeconomista si no tengo 40 diplomas colgados, ¿no? Lo mismo pasa también hoy con la economía feminista. La economía feminista obviamente tiene un énfasis y un foco puesto en cómo las mujeres se insertan en el sistema productivo, pero lo cierto es que también a mí en lo personal y a muchas colegas nos permite hablar de temas económicos que de otro modo es como si no lo tuviéramos tan facilitado el acceso, ¿no? Yo me acuerdo hace muy poquito, desde la Dirección de Economía e Igualdad de Género, publicamos un trabajo que mide el aporte de los cuidados al Producto Bruto Interno, ¿no? Y hace una medición, y sacamos, ¿no? Creo que, no sé, nunca tuve tantas revisiones en un trabajo como en ese, y yo lo atribuyo a que nos estábamos metiendo con el PBI, ¿no? Y el PBI, ese terreno de que es de los macroeconomistas. ¿Cómo íbamos a decir que había cuidado? ¿Y dónde sacamos los datos? ¿Y cómo hacíamos los cálculos? ¿Y cómo hacíamos las mediciones? ¿Y cuál era nuestra metodología? Y todo eso que, por supuesto, lo teníamos y súper bien documentado, pero había que mostrar todo el tiempo que estábamos. Entonces creo que ahí lo digo como en una doble dimensión, ¿no? Por un lado, lo que es la carrera personal, digamos, mi trayectoria personal, que un poco se fue ubicando por esos márgenes, porque en cierta forma son márgenes, la economía feminista no es mainstream, no es el centro de la escena, y quizás algunos de nosotros acá estamos en esos nichos de debate en donde parece más fuerte, pero nos corremos de ese nicho, y la verdad que dominan los Mileys, los experts, y este tipo de debates, e incluso en círculos en donde pareciera que tenemos compañeros con la cabeza más abierta, es sí, pero dame la curva de oferta y demanda, y perdí toda la perspectiva de género cuando me puse a mirar eso, ¿no? No sé cómo incluirlo. Digo todos y todas, pero no sé cómo incluirlo en mi trabajo cotidiano. Entonces, yo creo que las preguntas son siempre las mismas. Las preguntas hacen a, bueno, ¿qué es la economía, básicamente? Y qué es lo que nosotras, cuáles son las herramientas que tenemos para transformar la realidad. Es decir, para mí la economía es una forma de pensar el mundo, pero pensar el mundo con la idea de tomar manos en el asunto y de transformarlo. Entonces, la herramienta que fui encontrando a lo largo de ese camino más a mano, empezó por la epistemología de la economía, casi casualmente, se fue abriendo espacios para debatir distintos temas, y ahí tuvo ese pasaje por las discusiones latinoamericanas, porque tenían que ver con dar una discusión de coyuntura y una discusión política en ese momento, y hoy está en el feminismo porque además hay una ola feminista que nos arrasó y nos revolcó por completo, y yo creo que la economía se debía a ese debate, y yo en lo personal no me lo había dado, no había estudiado en la carrera autoras mujeres, no hubo perspectiva de género en mi formación, no me topé con ninguna lectura ni nota al pie que me resistiera un texto que incorporara la perspectiva de género, lo que estaba trabajando, leyendo, investigando, y la verdad que en un momento me sentí hasta yo misma en falta, como decir, no tengo formación en esto, y escribir el libro y armar el grupo que hizo que me puso en conversación con colegas, pero no solo de la economía, sino también de la ciencia política, de la antropología, de la filosofía, de muchas, digamos, un debate plural, que, bueno, Igal me conoce y sabe que soy de rodearme de gente que piensa distinto y que analiza la realidad de distinta manera, y creo que eso también fue empezar a construir una lectura propia, pero no propia personal, sino propia como generación, ¿no? Una lectura propia desde la academia al principio, en el activismo luego, y hoy desde el Estado, acerca de cuál es el aporte que tiene para hacer la economía con perspectiva de género a los debates de la realidad de hoy, de la coyuntura. Y lo que te quería preguntar es, bueno, han pasado ya, digamos, algunos años incluso de la publicación de tu libro, y si bien estos temas, esta cuestión de género, está en boca
digamos, de todos y todas, por la positiva o por la negativa, pero está muy presente en el debate público. Yo lo que te quería preguntar es si, no a modo de balance político ni nada tan grandilocuente, pero sí que considerabas que en la agenda pública encontrás un nuevo piso de debate, que, no sé, por ejemplo, puede ser que el hecho se debata, por ejemplo, ya de por sí, que haya una mesa de mujeres del G20, no tengo ni idea, pero quiero decirte, si encontrás que eso ya implica un nuevo piso, o si hay un nuevo piso, ¿cuál sería ese nuevo piso en tu experiencia? Y si en el marco de la ciencia económica, además, o de las ciencias sociales, lo encontrás también. Bueno, si me dejan ser muy sincera, podría decir que tengo momentos en que digo, sí, 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 y otros que digo, oh, estamos en foja cero, ¿no? Así que digo que esa sensación va y viene un poco. Sí creo que creo que a partir del 2015 hay un punto de inflexión en los debates feministas, bueno, con la masividad de Ni Una Menos, sobre todo, que Ni Una Menos puso muy digo, en la agenda pública, puso muy de manifiesto una desigualdad de género que se expresa ahí en el femicidio, de su escala más cruenta, digamos, pero que logró de alguna manera también ver eso como una manifestación de muchas otras formas de desigualdad que se empezaron a nutrir de una agenda de discusión más amplia. Bueno, tuvimos el debate de la paridad, que bueno, hay paridad en el Congreso, las listas son conformadas una y uno, y eso fue en 2017. El 2018 se estuvo debatiendo el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso, y dentro de todas las alocuciones también apareció la cuestión de la desigualdad, estas frases, ¿no? De las ricas abortan, las pobres mueren, ¿no? Como también mostrando que incluso esos debates están atravesados por cuestiones económicas. También hubo paros de mujeres durante esos años que se construyeron de manera internacional, en la cual una de las consignas en Argentina asociadas con el Ni Una Menos era: si mi vida no vale, produzcan sin mí, ¿no? Que también es una consigna súper económica. Bueno, nosotras desde Economía Feminista y con el libro empezó a tomar mucha fuerza la frase de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Mostrando también que ese rol que tienen las mujeres culturalmente asignado en el hogar a los cuidados y relacionado con lo amoroso, en realidad para muchas mujeres es una imposición y es un obstáculo a la hora de poder desarrollar su integración en el sistema productivo, en la vida económica, en salirse de círculos de pobreza, de círculos de violencia, etc. Entonces, en ese sentido, creo que todo eso se construyó de manera social, que se paró sobre, además, no sé, 34 años de encuentros nacionales de mujeres, sobre un montón de organizaciones y movimientos feministas que vienen, bueno, desde la lucha por el derecho a votar, que es de 1951, tampoco estamos hablando de que pasó, ni siquiera pasaron 100 años de ese logro importantísimo para la vida política de las mujeres. Estamos hablando también en un país en el cual una de cada 10 intendentas es mujer. Estamos hablando de un país en el que hay 9 mujeres gobernadoras en la historia de nuestro país. En toda la historia, solo 9 mujeres llegan a ser gobernadoras. Que tenemos en Latinoamérica hoy 0 mujer presidenta. Bueno, estaba hasta Janine en su momento que tomó el poder por asalto, digamos, yo no la consideraría tanto, ¿no? Presidenta, entre comillas. Presidenta, pero digo, no, en toda Latinoamérica, incluso, bueno, América del Norte, tipo Canadá, Estados Unidos, que bueno, hoy hay elecciones, 2 hombres blancos, que llenos de entusiasmo, nos dan muchas ganas de ver el resultado. Pero digo, no tenemos mujeres en espacios de poder, entonces creo que hay un cambio importante. Yo creo que el gobierno del que yo hoy formo parte, que incluso el que me conoce hace rato, creo que nadie se imaginaría que yo estaría en algún lugar así, en un espacio así, pero lo cierto es que estas mujeres que vienen impulsando estas luchas, mujeres, personas lesbianas, travestis, trans, etc., hoy forman parte del gobierno, y eso es un resultado de un proceso que viene de las calles y una demanda que viene de las luchas sociales, y que entonces trae consigo un piso de debate. El problema en todo caso es cómo se siguen dando las mesas de debate y discusión en donde se toman las decisiones. Y ahí nosotras tenemos un trabajo, pero
pero muy, muy, muy difícil de romper esas lógicas de construcción de poder, y más en esta etapa de pandemia en la cual los encuentros presenciales también son más escasos, y donde no hay pasillos, no hay encuentros así de bares, de tomar algo, de ablandar, de generar relaciones de confianza y de no sé qué. Entonces yo creo que sí hay un piso de debate, pero que ese piso no está nivelado en todos los espacios del Estado, por decirlo, que hay algunos lugares del Estado donde el piso está un poquito más alto que en otros, que eso hace que haya ciertas idas y vueltas. Mañana, por ejemplo, me invitaron al lanzamiento de un plan de inversiones de obra pública de construcción que se llama Infraestructura de los Cuidados, que para mí es de las cosas más revolucionarias que vamos a tener este año, porque la obra pública es un sector sumamente masculinizado, donde 1 de cada 10, de cada 100 trabajadores es mujer, y que es una de esas herramientas que en la economía del CBC con IGA le enseñábamos, generan empleo, ¿no? Cada peso que pones en obra pública te gira la cadena multiplicadora y te devuelve 80 centavos de empleo, producción y multiplicador, ¿no? Y digo, cuando uno piensa en un país que tiene que salir adelante y que tiene que incidir en la generación de empleo, siempre la obra pública es la herramienta más poderosa que tiene un Estado para invertir, porque es lo más rápido que tiene en términos de estirar. Y nosotras veníamos insistiendo con que frente a esa situación teníamos que ponerle perspectiva de género a la obra pública. Porque si no, estábamos diciendo 2 puntos y pico de PBI en el presupuesto nacional van a ir a obra pública, y las mujeres que quedan como un efecto derrame, de teorías del derrame, pero ahora para las mujeres, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo muy hormiguita de juntarnos con los equipos del Ministerio de Obras Públicas, de revisar literatura, y con el armado del presupuesto 2021, que hoy está en el Senado también, en la Comisión de Presupuestos, estuvimos trabajando mucho para que haya partidas presupuestarias que van a obra pública que tengan perspectiva de género. Mañana va a haber un anuncio grande con respecto a eso, al que me invitaron, y que para mí es de las cosas más importantes que vamos a tener, porque ahí es donde se tienen que dar los cambios, ¿no? Es donde en esos escenarios masculinizados, en esos escenarios en donde pareciera que las mujeres no pueden, yo me acuerdo hace un par de semanas, una periodista me pidió que le dé opinión sobre un video que yo no había visto y que lo vi después, que era uno de TikTok que se hizo viral, de un tipo diciendo, tontas, no las queremos en las obras de construcción, levantando ladrillos, no sé qué, ¿no? Y como si las mujeres no trabajaran o no pudieran poner un ladrillo en una pared, o no pudieran trabajar al rayo del sol, como, no sé, ese hombre no conoce lo que es una plantación, nunca estuvo en el campo, digo. Pero bueno, en ese sentido creo que el piso está un poco desnivelado todavía, y que estamos trabajando obviamente mucho ahí, Ministerio de las Mujeres, los espacios como el mío, que bueno, en economía, como vos decías al principio, es la primera vez que el Ministerio de Economía tiene un espacio para pensar las políticas económicas con perspectiva de género, y la verdad que cuando a mí me propuso Martín Guzmán formar parte de eso, yo le aclaré muy fuertemente, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y dije, yo no me voy a mudar de país para irme a abrir un espacio para hacer pinkwashing, ¿no? Como le llamamos, y para quedarme sentada diciendo y hablando acerca de planes de futuro que quién sabe quién los va a concretar, sino que si yo voy a ocupar ese espacio, quiero tener cierta injerencia en los debates y en las cosas que se dan, porque primero porque estoy convencida de que es una herramienta poderosísima para la gestión pública, y porque además estoy convencida, y más todavía con esta pandemia que tenemos encima, en donde las que están peor frente a la crisis son las mujeres, que no hay otra que una salida feminista de esta situación, y que entonces nada, hay que trabajar muchísimo, pero bueno, el Estado tiene una estructura y el poder se construye de una manera machirula, digámoslo, en los términos en que los pone a veces la vicepresidenta, y nada, y contra eso, digo, eso no cambia de un día para el otro, es un trabajo de mediano, largo plazo, y que bueno, que hay que juntar muchas fuerzas, pero yo en ese sentido creo que hay un piso desnivelado, y
que tenemos que además todos los días cuidar de que nadie nos saque un ladrillito y se nos caiga un pedacito para abajo. Antes de ir hacia la última parte de la entrevista, donde te queremos preguntar específicamente sobre tu rol hoy como directora nacional, aprovecho para quienes se conectaron más tarde para contarles que esta entrevista forma parte del ciclo de presentaciones del libro Desarrollo y Dependencia desde América Latina, Problemas, Debates y Conceptos, que fue compilado por Ana Grondona y Andrés Seyman, y fue editado por el Centro Cultural de la Cooperación, forma parte de la colección Historia del Presente. A partir de hoy tenemos la suerte de que el libro está a la venta en su versión papel. Ahora les vamos a pasar la información de cómo se consigue. Se envía a toda la ciudad de Buenos Aires, así que aprovecho también para volver a agradecerle a Mercedes por formar parte de esta entrevista y ayudarnos a contar un poco de la importancia de estos debates que estamos intentando propiciar. Recién, Mercedes, comentabas acerca de bueno, los principales, por qué te resulta tan importante este espacio que abre ahora el Ministerio de Economía y lo fundamental para que no se convierta en un pinkwashing, como lo llamaste vos recién. Te quería preguntar, más allá de esto y lo que nos comentabas recién, ahora te voy a preguntar específicamente por lo que estuvo haciendo la Dirección Nacional en estos meses desde que asumieron, que la mayor parte fue pandémica, pero lo que te quería quizás preguntar es si vos tuvieras que pensar en 2, 3, 4, no sé, lo que vos te parezca, desafíos con los cuales vos asumiste la dirección, o crees que más allá de tu persona le quedan o le van a quedar en algún momento a esa dirección. ¿Qué desafíos encontrás en un, bueno, como dijiste, en un espacio súper masculinizado, los ministros de Economía, ¿no? Y ese ambiente que conocés muy bien? Bueno, ¿qué desafíos encontrás entonces como funcionaria? Mira, cuando armamos la dirección, obviamente yo lo pensé así, tal cual lo dijiste vos, que algo que quiero que quede ahí instalado como una herramienta para el Ministerio de Economía y para el Estado. En esa dirección pensamos en 2 líneas de trabajo que vimos que iban de la mano y que eran importantes de tenerlas ahí como nutriendo a todas las áreas del Ministerio de Economía, que son, por un lado, una plataforma que nos permite hacer un seguimiento de la información económica con perspectiva de género, es decir, indicadores con perspectiva de género, abrir los datos con perspectiva de género, tener, digamos, información. ¿Por qué digo esto? Cuando se publica, el INDEC publica la tasa de desempleo, dice el desempleo en Argentina es de 10%, ¿no? Pero si nosotros abrimos ese dato, encontramos que las mujeres tienen 13%. Y si abrimos más el dato, encontramos que las mujeres menores de 29 años tienen 23%. Ahora 28% de desempleo. Esa mayor apertura que empezamos a insistir y a trabajar incluso junto al INDEC, junto al CINTI, junto a datos abiertos, un montón de espacios del Estado, nos significa que tenemos herramientas mucho más potentes para atacar los verdaderos problemas. Y digo los datos no porque sea una ultraempirista, ¿no? Sino porque me parece que son una forma que tenemos de diagnosticar determinadas situaciones, poder a partir de eso construir herramientas que focalicen en esas situaciones y además también después monitorear si esto cambia, no cambia. Fíjense que, por ejemplo, nosotras empezamos trabajando con el concepto de brechas, por ejemplo, la brecha salarial, la brecha de ingresos. En diciembre del 2019 la brecha de ingresos en Argentina era 27%. Hoy la brecha del segundo trimestre de este año nos da 22%. Quiere decir, se cerró la brecha de ingresos en la Argentina. Digo, es raro plantearlo de esa manera. Estamos en un contexto en el cual gran parte de la población no tiene ingresos directamente o recibe ingresos extralaborales que tienen que ver con el ingreso familiar de emergencia, el ATP, etc. Digo, entonces, también pensar cuáles son los datos que nos sirven y cómo es que podemos mapear y seguir la continuidad de esos datos y de esa información. Entonces, por un lado, es eso. ¿Y por qué además los datos? Porque también pasa que la economía feminista es una rama reciente dentro de los debates económicos, viene de los años 80 en adelante,
y no está integrada a las visiones económicas que estudiamos en las carreras, ni en los libros de texto, ni en los manuales, ¿no? Y entonces hay veces que pareciera que habla otro idioma. Entonces, como gran parte de los análisis que se hacen en términos de modelos económicos, de la índole que sea, una cosa que nosotros tenemos que hacer es insertarnos en esos modelos. Tenemos que insertarnos en los modelos de los multiplicadores, pedir que abran esta ventanita, que introduzcan en tal tablero esta información, que vean cómo se mide, es decir, ahí es un lenguaje que tenemos que utilizar para incorporarnos en el lenguaje más grande, es decir, en el programa más grande con el que se mira, que se usa para mirar la realidad. Entonces eso es una línea, que es empezar a mover la información de otra manera. Y la otra es el presupuesto. Nosotras cuando empezamos dijimos queremos que el presupuesto de Argentina tenga perspectiva de género, y eso nos pusimos con una meta, y eso implica una metodología que ya se venía construyendo, implica un compromiso político, implica la necesidad de que haya políticas públicas diseñadas con perspectiva de género, incluye estar sentadas en la escritura. El presupuesto 2021 que se está hoy debatiendo en el Senado, yo lo escribí junto con mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Hacienda, de la Jefatura de Gabinete, pero estuve sentada escribiendo en ese presupuesto y corrigiendo y diciendo acá hay que hablar de esto, acá hay que hablar de lo otro, visibilizando las brechas de desigualdad, mencionando por primera vez a las personas travestis y trans en un presupuesto nacional, cuando Argentina tiene ley de identidad de género, matrimonio igualitario hace años, ¿no? Y nunca habían sido mencionados ni vistas sus problemas de inserción laboral. Digo, esas fueron las dos herramientas fundamentales que nosotros entendemos que tienen que quedar, y que entonces estamos trabajando para armar un kit, digamos, de cómo esto se tiene que ir replicando con el tiempo y dejar un camino trazado para que, como decías, Igal, no dependa de mí o de mi equipo, sino que sea algo que sea una capacidad instalada en el Ministerio de Economía. Antes de ir a las últimas preguntas, quiero primero avisarle a quienes nos estén escuchando que si quieren dejarle alguna pregunta a Mercedes, que nos está honrando con su tiempo, en el Facebook, que así donde lo están viendo, en los comentarios pueden dejar algunas preguntas. Aprovecho, Mercedes, para contarte que nos llegan comentarios, como hacen en la radio. Nunca me imaginé en este rol, pero es muy divertido. Te dicen: Mercedes, es hermoso escucharte, me pasaron y aún me pasan miles de situaciones desiguales, tanto en el ámbito laboral como familiar. Y otro comentario que también nos llega: saludamos desde el Movimiento de Género y Diversidad Tucumán, aún nos queda mucho por conquistar y mucho por debatir, necesitamos la representatividad en los espacios donde se toman decisiones. Acá te mandan compañeras desde distintos puntos del país que nos están escuchando. Y una pregunta, bueno, ahora después termino de hacerte la última pregunta que tengo para hacerte, y aprovecho que también se vincula con algunas preguntas que ya están llegando. Así que te quería preguntar un poco algunas cosas que nos puedas mencionar de lo que viene haciendo la dirección ya específicamente. La pregunta que llegó recién y que aprovecho para engancharla tiene que ver con la medición de la incidencia de la economía de cuidados en el PBI, que recién lo mencionaste un poquito. Nos preguntan cómo lo armaron, cómo lo pensaron, seguro nos puedas contar algo de eso, que la verdad es que es algo súper interesante e innovador. Y bueno, más allá de la situación actual y pandémica, más a futuro, qué planes tienen, y si seguramente nos puedas adelantar algo que se pueda contar. Me imagino que hay mucho que todavía no se puede contar, pero alguna cosa que nos puedas contar, seguramente nos puedas contar. Bueno, eso. Bueno, nosotras empezamos con estos objetivos que decía, que igual con pandemia y todo los logramos. El presupuesto 2021 tiene perspectiva de género, y si lo leen en el mensaje lo van a ver, porque desde la primera página empieza ya mencionando la inserción laboral de las mujeres, las desigualdades de género, etc. Con la parte de los datos también trabajamos mucho, quizás no tanto hacia afuera, pero sí mucho hacia adentro. Es decir, venimos trabajando codo a codo con muchos de los organismos públicos. Por ponerles un ejemplo, estuvimos trabajando en todo el diseño de lo que fue el ingreso familiar de emergencia. Ese es un trabajo que la Dirección de Género tuvo un rol importantísimo
en cómo se organizó ese diseño, y bueno, que también introdujo perspectiva de género en la reglamentación, incorporando también a las trabajadoras de casas particulares como la única excepción que tiene el IFE, porque son, ahí vienen los datos, ¿no? La principal ocupación de las mujeres es ser empleada doméstica en la Argentina, tiene los mayores niveles de precarización, más de 75, el menor salario en toda la economía, menos de 9.000 pesos, digo, cuando presentamos toda esta información, digamos, justificamos el por qué había que poner una excepción en ese rubro. Trabajamos también con los bonos que se hicieron para cultura, para salud, estuvimos trabajando mucho con la inclusión financiera. Cuando se pagó el IFE, recuerdan que son 8,9 millones de personas a las que llega el ingreso familiar de emergencia. En la primera ronda de pagos, ¿se acuerdan que se tardó? La gente estaba nerviosa porque, bueno, no tenía ingresos, no tenía manera de sostenerse y tardaban los pagos, pero bueno, había un motivo también que era que la mitad de esas personas que se habían anotado para recibir el IFE no tenían una cuenta bancaria, o no la conocían, o no sabían usarla. Pero entonces el Estado pudo procesar mucho más rápido los pagos, que eran apretar un botón, por decirlo, y que entra a una cuenta bancaria en un monto de dinero, ¿no?, que hacer llegar vía correo argentino o vía un código que te llegaba por tu teléfono, por el mail, lo que habías dejado de contacto, después de varias validaciones para que pudieras meter el código en un cajero automático y retirar el dinero. Esto fue un tema que, fíjense que empezó siendo así, y en la tercera ronda del ingreso familiar de emergencia, hoy ya todas las personas tienen una cuenta bancaria. Quiere decir que hubo un proceso de bancarización inédito en la Argentina, en la cual se incorporaron al sistema financiero más de 2,5 millones de personas nuevas. Eso solamente había pasado con la asignación universal por hijo. Es decir, cuando apareció la AUH, que ahora cumplió 11 años estos días, recién ahí había pasado esto. Bueno, trabajamos también hablando de la AUH, pensando en cómo ampliar su cobertura. Detectamos también que había un montón de niños y niñas que no accedían a la AUH porque había un conflicto entre que el nacimiento, por el tema del DNI, ¿no?, porque no estaba no sé qué, bueno, hubo un montón de trámites que se hicieron en el medio, apareció lo de RENAPER. Lo que, de alguna manera, lo que estuvimos haciendo es contribuyendo con información, con perspectiva de género, que nosotras entendemos que mejora el tratamiento de varias de las políticas públicas que fueron lanzadas. Esto lo hicimos en un montón de interacciones con organismos dentro del Estado y fuera del Estado. Hoy estamos llevando investigaciones adelante con la ONU Mujeres, con UNICEF, empezamos ahora pronto con la Organización Internacional del Trabajo, pero además también formamos parte de no sé cuántas mesas y tratados y convenios a lo largo del sector público, y esto tiene que ver con trabajar de manera colaborativa también e incidir en los procesos de toma de decisión, porque el Ministerio de Economía es un ministerio que no tiene no tiene programas territoriales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un montón de programas territoriales que van desde la asistencia alimentaria, la tarjeta alimentaria, o los planes de potenciar trabajo. Es decir, tiene muchísimo territorio. Lo mismo la ANSES. La ANSES ejecuta los pagos de 22 millones de prestaciones por mes o más, y además también tiene un montón de programas que resaltan de eso. El Ministerio de Economía no. El Ministerio de Economía, de alguna manera, lo que hace es recibir todos los pedidos, las demandas de todos los ministerios, organizar cuál es el foco y cuál es la estrategia hacia adelante, que eso es el presupuesto de alguna manera, ¿no? Y hacia dónde se van a orientar los recursos que tiene el Estado, y incidir para que eso suceda. En ese proceso, digamos, nosotras participamos mucho también en la identificación de políticas que tengan perspectiva de género, y la insistencia de que esas políticas, cuando hay que recortar, digamos, presupuesto de un lado del otro, ajustarlos, adaptarlos a la expectativa de lo que se espere, tengan, o que algunas que venían sin perspectiva de género aparezcan. Un ejemplo, no sé, Procrear, gracias a los debates que impusimos junto con las compañeras del Ministerio de las Mujeres, tiene hoy un cupo que es para madres que están solas a cargo de un hogar con hijos, ¿no? Que para muchas de estas mujeres acceder a un crédito, por ejemplo, es muy difícil, porque en general, como son jefas de hogar que están solas a cargo de un hogar, tienen problemas de inserción laboral, tienen trabajo precario, ganan menos, no tienen alguna garantía, etc. Y eso entonces teníamos que de alguna manera buscar alguna solución, y el Procrear permite, por una de estas vueltas, trabajar en eso. Entonces digo,
hicimos de todo en la pandemia. Nos convertimos en multitasking, bueno, también publicamos varios artículos, uno de estos es el que mencionaban recién, de los cuidados como un sector del PBI. Eso para mí es algo que era una deuda pendiente, que alguien lo hiciera, que podía ser el INDEC, el Ministerio de Trabajo, pero yo quería que lo haga el Estado, era algo que yo venía reclamando desde cuando era sociedad civil, por decirlo, cuando era investigadora, docente, activista. Entonces para mí era como, bueno, responderme a mí, a las que veníamos ahí debatiendo y insistiendo con ese dato. Hoy, bueno, ese documento muestra que el sector de los cuidados representa un 16% del PBI y es el sector más importante del PBI cuando lo miramos en la estructura, le siguen la industria del comercio con 13% cada uno. Bueno, hicimos de todo un poco, seguimos haciendo de todo un poco. La agenda de mi semana pasa por un montón de lugares, hay veces que yo misma me sorprendo. Planes para adelante, y bueno, estamos trabajando con cosas muy top secret, estamos trabajando con muchas cosas interesantes. Bueno, sobre todo a mí lo que más me gusta de lo que se viene para adelante es la agenda de inclusión financiera. Creo que ahí transformar las finanzas en algo que esté al servicio de las personas, de la producción, de los emprendimientos, de las comunidades, es algo que es un desafío muy grande. Yo hice mi tesis sobre el sistema financiero y la crisis del sistema financiero del 2008. Digo, no es que creo que el sistema financiero sea Papá Noel o Reyes Magos, ni mucho menos. Creo que tenemos bastantes problemas con una visión especulativa acerca de la canalización de los ahorros y de la inversión, y creo que recuperar esto como herramienta es algo fundamental. La salida de esta pandemia va a ser con niveles de endeudamiento muy grandes, tanto de las familias como de las empresas. Y creo que entonces construir herramientas que canalicen lo que sobra, digamos, en algunos sectores hacia donde necesita, de manera que no sea usurera, de manera que sea acompañando los procesos de trabajo, mejorando la orientación de esa producción. No sé, con la Comisión Nacional de Valores estamos trabajando, por ejemplo, en bonos con impacto social, es decir, calificar las inversiones que tienen impacto social en términos del impacto que tienen comunidades, tanto en ambiente como en la incorporación de trabajadoras, mujeres, trans, personas con discapacidad, en cómo piensan las infraestructuras. Es decir, hay todo un equipo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, que está trabajando en finanzas sostenibles. Digo, en ese sentido creo que hay una agenda muy linda por delante, que es la de la inclusión financiera. Obviamente tendrá perspectiva de género, eso ya lo pusimos en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Pero bueno, creo que esa es una agenda muy linda que va para adelante, que no es muy conocida porque está medio todavía en construcción, pero que sin duda creo que el año que viene va a tener un protagonismo importante, porque la reconstrucción de Argentina o la salida de la pandemia, vamos a necesitar esfuerzos fenomenales para reconstruir el coletazo que estamos viviendo hoy de esta crisis tan grande. Bueno, Mechi, sabemos que estás súper ocupada, pero no quería dejar de proponerte que respondas a alguna de las preguntas que te hacen desde Facebook, que hay muchos fans tuyos y de tu laburo y de lo que fuiste construyendo estos años. Entonces me parece que está bueno también darles la oportunidad de leerte por lo menos 2 preguntas. Así, obviamente responder lo que puedas, lo que te parezca más pertinente. Una pregunta es si es posible, justo alguna de estas cosas mencionaste, tener datos del uso del sistema financiero por varones y mujeres, o sea, una apertura del sistema financiero, que quien preguntó esto comentaba que no hay información accesible. Otra pregunta, dice desde la idea de la construcción, si es posible vincularlo con los municipios y los planes locales, si están trabajando con municipios. Y por último, ¿cuál es la inserción de la Dirección de Injerencia sobre deuda y negociaciones y usos de la financiación obtenida? Bueno, acá efectivamente se ve que el tema deuda y finanzas está candente entre quienes nos escuchan. Así que bueno, sobre todo esas preguntas. Bueno, con respecto a lo de la información,
La verdad que hay veces que nosotros pedimos información y cuando es intraestado accedes, entonces yo no sé, hay veces como no sé los niveles de accesibilidad o no para alguien que no está dentro del Estado. Así que no sabría decirlo. Sí sé que hay trabajos publicados en la página del Banco Central sobre la composición de las tenencias de los activos financieros por género. No sé con qué grado de apertura total, pero sí hay información, por ejemplo, de qué nivel de bancarización tienen las mujeres y los varones, qué tipo de cuentas. Por ejemplo, para que se den una idea, las mujeres tienen más cuentas de cajas de ahorro que cuentas corrientes, y esto tiene que ver también con la capacidad que tienen después de pedir un préstamo, por ejemplo. Tienen más cuentas asociadas a prestaciones sociales que laborales. Esto, por ejemplo, es resultado de la asignación universal por hijo, que es una forma en que la asignación universal por hijo, el 94% de las beneficiarias son mujeres, ¿no? Entonces quiere decir que las cuentas están abiertas para mujeres. Entonces, todas esas mujeres, que son 1.800.000 más o menos, tienen cuenta bancaria, pero que están asociadas a la prestación social y no necesariamente a que tengan un trabajo formal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí hay información disponible en el Banco Central acerca de la composición de algunas de estas cuentas. Con respecto a los municipios y eso, nosotras justo hoy a la tarde estuve hablando con María Igonet, que coordina la red de concejalas de la Federación Argentina de Municipios, y con María estamos armando, estamos viendo la manera de, bueno, ya tenemos casi cocinado el asunto, pero estamos viendo la manera de incluirlas en el Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera. En el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, hay un Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera que nuclea a 14 organismos del Estado. La Dirección de Género es parte de ese consejo. Es paritario ese consejo, así que metimos mano hasta en eso. Y dentro de ese consejo lo que yo propuse es armar una comisión de trabajo de inclusión financiera territorial con perspectiva de género, y esto lo estamos haciendo de la mano de la red de concejalas de la Federación Argentina de Municipios, con lo cual ahí vamos a trabajar sin duda en los proyectos que nos traigan también los municipios. Digo, yo no te podría decir si es de construcción o de qué tipo de construcción o qué sé yo, porque eso van a ser cosas que vayan surgiendo de este camino. En el Ministerio de Desarrollo Social sí, el año que viene va a haber una línea muy grande en el potencial trabajo. Dentro del potencial trabajo hay 5 o 6 focos en los cuales se van a financiar proyectos. Uno es el de cuidados, otro es el de la urbanización de los barrios populares, otro es el de reciclaje o de sostenibilidad ambiental, digamos, ¿no? Entre las líneas, digamos, de todo el programa Potencial Trabajo va a tener, digamos, esas líneas como prioritarias para atender. Entonces también va a estar trabajándose en contribución con los municipios. Con respecto a lo de las deudas y las negociaciones, también nosotros estamos participando, yo en lo personal, con mi equipo y con el equipo de Relaciones Internacionales, en los debates que se dan con el Fondo Monetario Internacional. Eso también estamos participando de esas negociaciones, participamos en mesas, llevamos información acerca de la situación, porque entendemos que si Argentina se va a comprometer en el mediano plazo con un programa económico, si se va a comprometer con determinados lineamientos, si va a tener ya sea ese compromiso de cara a la sociedad, como es el presupuesto 2021, o un compromiso en algunos términos de referencia, como lo suele hacer con el programa del Fondo Monetario, eso también tiene que tener perspectiva de género, ya sea por la defensiva, como decimos nosotras, que es alertando que hay determinadas medidas que tienen impacto en género y que inciden en la redistribución de los ingresos e inciden en las brechas de género y las brechas, obviamente, de desigualdad, sino que también por la propositiva de que cuando se hable de reformas estructurales también estemos pensando en aquellas que necesitamos nosotros y no, digamos, solamente en aquellas que se necesitarían en algunas concepciones. Entonces, en eso también estamos trabajando nosotras. No sé si tiene que ver con la pregunta que hicieron, pero bueno, ya que se habla de deuda, negociación, y viene el FMI la semana que viene. Está perfecto, es lo que esperaba. Me parece que eso apuntaba a la pregunta. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Le agradecemos realmente muchísimo su tiempo. A Mercedes fue un honor, un privilegio contar con ella a esta hora y pico que estuvimos conversando. La verdad que la charla fue muy, muy interesante.
queremos volver a aprovechar para contarles que esta presentación fue en el marco de la presentación del libro de Desarrollo y Dependencia en América Latina, y que fue editado por Ana Grondona y por Andrés Seyman en las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, que a partir del día de hoy justamente lo pueden comprar, se los enviamos gratuitamente a toda Capital Federal, después en todo caso manden un correo electrónico para interior del país. El correo el que tienen que hacerlo es a ediciones@centrocultural.coop, de cooperativa, y si esta información todavía les resultó un poco confusa, en el Facebook mismo donde están viendo esta presentación, va a estar también información colgada para conseguir el libro próximamente y si lo hacemos llegar a sus casas. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Espectacular poder contar con vos y que eso haya permitido también contarle a más gente acerca de la existencia de este libro. Y te daremos llegar, por supuesto, un ejemplar ahora próximamente, ya que lo tenemos en nuestras manos, así que para que también puedas contar con él. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, y con esto vamos terminando este ciclo. El próximo ciclo será espero que me soplen si no me estoy equivocando, que es el 14 de diciembre. Continúa este ciclo con, no lo puedo confirmar ahora porque tengo miedo de pifiarle, pero con grandes invitades de la teoría de la dependencia próximamente. Así que bueno, estaremos acá me pasan el chivo exacto. Vamos a estar con el 1 de diciembre con Claudia Bernaza, que es diputada nacional. Así que vamos a próximamente estar hablando con ella. Muchas gracias por todo, muchas gracias Mercedes, nos estamos viendo y hasta luego. Gracias.